¿Cómo están, chicos? Buen día. Hola, buenos días, Doc. Buenos días, doctor. ¿En qué parte nos quedamos con ustedes, doctores? La última clase. Hemos empezado a ver cuello, si no estoy mal, Doc. Sí, No hemos doc. terminado, pero no. No, estábamos iniciando. No, Doc, empezamos casi al final de la clase. Listo, bueno. Y vamos a ver entonces semiología del cuello, que es un tema, bueno, cortito, ¿sí? Y bueno, prácticamente es recordar lo que ya habíamos visto con anterioridad. Hoy no tienen examen de nada, doctores. Sí, tenemos Tenemos de parcial Parcial de de anestesiología. anestesiología ¿En qué horario? a las 10:30. 10:30, justo cuando terminamos la clase. Bueno. ¿Y cuál es otro examen? Fisiopato, ¿no? El jueves. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, doctor Isabel, seguramente ya han visto en la plataforma Teams que ya se ha subido la tarea, ¿sí? Bueno, ya les había solicitado con 3 semanas de anticipación, ¿no? Esa sería la tercera semana y la siguiente semana, que es la cuarta, y empezarían con sus defensas. ¿Listo? Entonces, vayan trabajando, por favor. Tienen allí las rúbricas de evaluación, que es lo que se les está solicitando, ¿no? Prácticamente hace referencia a lo que es la evaluación semiológica de tórax, ¿sí? Que como ustedes han visto, tienen que presentar ¿cuántos videos? 13, ¿no? Aproximadamente. Entonces espero que estas 3 semanas hayan estado trabajando. Les había mencionado, ¿no? Que justamente faltando una semana vamos a habilitar la plataforma para que ya vayan realizando sus entregas. Va a tener un puntaje de 30 puntos sobre la nota final de semiología, ¿sí? Así que, bueno, nada más, doctores. Empezamos con el estudio de cuello. Si nos da el tiempo, hoy vamos a realizar lo que es el estudio también de la parte inicial de tórax, ¿sí? Así que, a ver, presten atención. Sus cámaras, doctores. Sí hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos estudiar? Doc, Sí, todos los videos son separados, ¿verdad? No es sí. todo en uno. Si es por separado, mejor, ¿no? Eso justamente para que ustedes puedan defender, porque les había mencionado, ¿no? Vamos a ir por orden y tomando en cuenta el orden de lista probablemente. Entonces, en cualquier momento, ¿no? Vamos a cortar la exposición de alguien para que continúe el siguiente. Entonces, les va a facilitar mucho que ustedes presenten los videos separados así, ¿no? Obviamente, nómbrenlos, identifíquenlos y todo para evitar retrasos, ¿ok? Bueno, ya habíamos visto esta parte de, de cuello, ya sabemos cómo debemos estudiar, ya sabemos, por ejemplo, qué aspectos debemos tomar en cuenta. La división anatómica topográfica es sumamente importante porque a través de la identificación de esos triángulos es que uno puede, ¿no? Ubicar otras estructuras en la región cervical, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos visto. Cuando hablamos de forma, les había mencionado que independientemente del género, la forma es la misma. Tenemos esa forma cilíndrica y no deben existir masas, no deben existir tumoraciones, no debe existir adenopatías de ningún tipo. Pero muchas veces les había mencionado que
podemos encontrar, ¿no?, algunas variaciones en la estructura, especialmente entre pacientes varones y mujeres, ¿no? En un varón, por ejemplo, debido al crecimiento del cartílago cricotiroideo, encontramos ese signo que se denominaba la manzana de Adán, ¿no? Y en las mujeres encontrábamos ese collar que recibía el nombre de collar de Venus. Sin embargo, el cuello debe permanecer cilíndrico. ¿Listo? Tenemos que estudiar, obviamente, cualquier tipo de tumoración a nivel cervical. Y cuando hablamos de tumoraciones, recuerden qué es lo que nosotros debemos estudiar. La ubicación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, su adherencia a planos superficiales, profundos, si el tumor es fijo, si es móvil, los bordes, si es regular, si es irregular, etc. Algo que ya habíamos visto, ¿no?, con anterioridad en clases pasadas, ustedes recordarán. Entonces, basándonos justamente en la topografía, en las características, por ejemplo, de las lesiones que nosotros encontramos, podemos establecer diagnósticos que sean muy precisos. ¿Sí? Miren, aquí estamos observando, por ejemplo, algunas alteraciones en cuello. Descríbanlas, doctores. ¿Qué es lo que observan en cuello? ¿Qué es lo que están observando en cuello? ¿Cómo describirían ese cuello? Ya no presenta la forma cilíndrica, o sea, la veo más redonda, digamos. Listo, ¿no? Ya no existe esa forma cilíndrica. Este tipo de cuello, bueno, si ustedes se dan cuenta, nosotros observamos, como su compañero había mencionado, un cuello ancho, ¿no? Lo que es un cuello prominente. Es un cuello que recibe el nombre de cuello, bueno, tonsular, ¿sí? Es un cuello de toro, es un cuello ancho, cuyos diámetros se encuentran ahí incrementados. Las causas entonces, doctores, de este tipo de cuello suelen ser muy variadas, ¿sí? Las alteraciones son grandísimas, doctores. Es el denominado cuello de toro. Si alguna vez han visto el cuello de un toro, bueno, saben, ¿no?, que es un cuello ancho. Esto es típico de varias alteraciones, como les he mencionado. Sin embargo, el examen físico complementario es el que nos ayuda a realizar un diagnóstico preciso, ¿sí? Bueno, si yo observo este cuello ancho, puedo sospechar en difteria, puedo sospechar en una parotiditis, puedo sospechar incluso en bocio, puedo sospechar en varias alteraciones, ¿no? Entonces, con manifestaciones clínicas asociadas me refiero justamente a eso, que yo debo estudiar y debo saber qué tipo de manifestaciones adicionales encuentro para realizar el diagnóstico diferencial, ¿sí? Observen que en este caso, algo que es característico encontrar en este tipo de pacientes son estas lesiones en la cavidad oral. Para empezar, es una enfermedad altamente infecciosa, ¿sí? En este caso estamos hablando de lo que es la difteria. ¿Qué es lo que nos llama la atención, doctores? Esa lesión, doctor, si mal no recuerdo, recibe el nombre de pseudomembrana, ¿verdad? O son membranas grisáceas, ¿sí? Que justamente tienen esa coloración, ¿no? Esa coloración blanca grisácea. Y como les digo, bueno, son lesiones que son, en este caso, muy infecciosas. Y muchas veces nos enfrentamos a este tipo de situaciones. El simple hecho de ponerse en contacto, por ejemplo, con un paciente que sufre de difteria, nos puede transmitir, ¿no?,
la infección a nosotros. Por eso es importante durante todo momento, por ejemplo, llevar, ¿no?, las medidas de bioseguridad correspondientes. Si ustedes observan ese tipo de cuello asociado en cavidad oral, ese tipo de membranas grisáceas, entonces tenemos ya nuestro diagnóstico, ¿no? Difteria. Observen qué es lo que tenemos acá. ¿Cómo describirían ustedes esa imagen? ¿Cómo describirían esa lesión? Bueno, ya sabemos, ¿no? Describir lesiones primarias, lesiones secundarias, etc. ¿Cómo describen esa lesión? Es una tumoración, ¿no? Pero es una tumoración muy particular, porque existen claramente datos que sugieren lo que es un proceso infeccioso. Tumor, rubor, obviamente la palpación encontraremos, por ejemplo, lo que es un incremento de la temperatura local. Y si hay algo que me llama la atención, por ejemplo, es que drena hacia el exterior, ¿no? Ustedes están observando justamente la colocación de estos drenajes. Eso, bueno, para facilitar, ¿no?, lo que es la expulsión de ese contenido purulento que se encuentra en el piso de la boca, ¿sí? Bueno, les pongo el siguiente ejemplo. Recuerden que hace algunas clases atrás, habíamos realizado el estudio de cabeza, de cavidad oral, y les había mencionado que es importante observar las características de la cavidad oral y especialmente de las piezas dentarias, ¿no? Ese tipo de alteración que ustedes están observando recibe el nombre de angina de Ludwig y es justamente por el deterioro de piezas dentarias. Existe lo que es la formación de un absceso en el piso de la boca, ¿no?, que tiende a fistulizar, como estamos observando, hacia la región anterior. Muchas veces, bueno, esto ya les comento por experiencia propia, uno puede confundir con eso. Entonces, doctores, si ustedes ven alguna vez un cuello así, de toro, ancho, con alteración en su morfología, el paciente con fiebre, etcétera, siempre vamos a sospechar en lo peor, ¿no? En difteria o angina de Ludwig. En este caso, recuerden siempre tomar en cuenta las medidas de bioseguridad adecuadas, porque en caso de difteria es altamente infeccioso. La presencia o el contacto con esas gotitas de saliva les va a contagiar. Con la angina de Ludwig no se corre tanto riesgo, pero igual, ¿no?, estamos justamente tratando de diferenciar de la difteria. Entonces, a manera de evitar, por ejemplo, cualquier tipo de transmisión de alguna enfermedad infectocontagiosa, es mejor utilizar las medidas de bioseguridad. Hablamos del lipoma. Bueno, al igual que en las alteraciones tumorales en cabeza, nosotros no podemos animarnos a ofrecer diagnósticos como lipomas, como osteomas, como miomas, sin el estudio histopatológico correspondiente. Sin embargo, las características semiológicas, bueno, son, podríamos decir, altamente sugerentes de este tipo de alteraciones. En caso de un lipoma, que como dice el nombre, es una tumoración dependiente del tejido graso, ¿cuáles creen que son las características semiológicas? A ver, basándonos en lo que es el estudio de una tumoración como tal. O sea, va a ser notorio a la palpación. Listo, va a ser notorio la palpación, ¿qué más? También a la Pero ¿cuáles inspección. son las características de la palpación, no? Tenemos que tomar en cuenta si es rígido, si es movible o no, si es móvil o no, si es fijo y los bordes. Listo, en este caso, cuando hablamos de un lipoma, ¿cuáles serán las características? A ver, resonamos un poquito. No va a ser rígido.
Bueno, no es rígido, sí va a tener una consistencia firme. Se puede encontrar ubicado, bueno, en cualquier parte. ¿Qué más? No En este causa caso, a dolor. nivel cervical. No causa dolor a la palpación, no es sensible. No se va a encontrar adherido, podríamos decir, a planos profundos, ¿sí? En este caso será fijo móvil. Será fijo porque es dependiente del tejido celular subcutáneo, por ejemplo. Los bordes serán regulares, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, solamente a manera de mención, doctores. Sin embargo, tenemos otras tumoraciones, por ejemplo, que sí son de importancia porque debemos saber reconocerlas dentro de lo que es el estudio semiológico. Tenemos el denominado quiste branquial, tenemos por ejemplo el higroma quístico y tenemos el quiste del tirogloso. Entonces, algo importante, doctores, cuando nosotros realizamos el estudio de cuello, es pedirle al paciente que abra la boca y saque la lengua. Fíjense, ¿no? Qué tan importante es realizar ese tipo de ejercicio. Porque no solamente nos permite lo que es una mejor visualización de las estructuras que, bueno, en este caso forman parte, ¿no?, de la orofaringe, sino también, doctores, realizar este tipo de ejercicio me va a permitir observar algunas características de las tumoraciones en cuello. ¿A qué me refiero? Cuando se trate, por ejemplo, de un quiste del tirogloso, cada vez que el paciente saca la lengua, existe lo que es el movimiento del tumor. Esa tumoración se mueve, asciende y desciende cada vez que le pedimos al paciente que saca la lengua. ¿Sí? Algo que no sucede ni con el quiste branquial ni con el higroma quístico. Una característica, por ejemplo, del quiste branquial, si ustedes observan, acá podemos observar, es un poco, ¿no?, complicado establecer el diagnóstico así, con certeza al 100%. Pero estos quistes tienen características que son muy importantes. Para empezar, el quiste branquial se encuentra, como ustedes observan, en el tercio superior del cuello. Y muchas veces se encuentra detrás del músculo esternocleidomastoideo e incluso el borde anterior es capaz de rodear al quiste. Otro examen que nosotros debemos de realizar es la iluminación, por ejemplo, con una linterna, realizar el examen de transiluminación. Entonces, en el examen de transiluminación, generalmente este quiste no se transilumina, es decir, que no permite el paso de luz, a diferencia del denominado higroma quístico. Para empezar, el quiste branquial puede aparecer en cualquier edad. Sin embargo, el higroma quístico es frecuente en pacientes pediátricos. Puede ser desde el nacimiento hasta la edad escolar. Aparece en la primera infancia, como nos dicen los libros de semiología, ¿no? Ese puede tener una ubicación inusual. Observen acá, encontramos ese quiste en la región cervical posterior. También podemos encontrarlo en la región anterior, pero en este caso ya no se encuentra rodeado por el músculo esternocleidomastoideo. Y cuando realizamos, por ejemplo, lo que es el examen de transiluminación, este higroma quístico es translúcido. Eso quiere decir que va a permitir el paso de la luz. Se va a iluminar ese quiste. Entonces recordemos, el quiste del tirogloso, de la misma forma, no se ilumina con el examen de transiluminación, pero es el único que asciende cuando el paciente saca la lengua. Algo que nos señalan, miren los libros también de semiología, es que este tiene una ubicación muy particular, ¿no? Tiene esa ubicación centralizada, como estamos observando acá. Pero no siempre es así. Recuerden que medicina es una materia que es inexacta, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo. Hace algunos meses atrás, el año pasado, observamos en el servicio de emergencia a un niño que presentaba una tumoración en la región cervical, pero no era así centralizada, como lo estamos observando, sino ese tipo de tumoración que presentaba el
paciente, bueno, en esta ocasión, tiene una característica en posición que era un tanto inusual para un quiste del tirogloso. Se encontraba acá. ¿Sí? Se encontraba aquí, ese quiste. Entonces, el médico que le ha atendido en aquella ocasión le realiza, ¿no?, el examen semiológico adecuado. Le pide que abra la boca, que saque la lengua, y cada vez que sacaba la lengua desaparecía el quiste. Entonces, algo que nos ha confundido, ¿no? Primera vez que hemos observado un quiste del tirogloso con ese tipo de posición inusual. Pero coincidía con lo que nos dice el libro. Cada vez que hablaba, cada vez que sacaba la lengua, se movía ese tumor. Entonces, claro, por la ubicación un tanto inusual, no estábamos al 100% seguros, ¿no? Se llama al cirujano, se le evalúa, se toma lo que es una muestra a través de punción y el estudio histopatológico confirma, ¿no?, que es un hallazgo tumoral compatible con quiste del tirogloso. Con este ejemplo, ¿qué quiero decirles? No se olviden realizar ese examen de ascenso de la lengua. ¿Listo? Es sumamente importante, doctores. Eso ya lo habíamos visto también. Son las denominadas escrófulas. Ustedes recordarán que en este caso hacemos referencia a adenopatías que se transforman en abscesos. Recuerden que la principal causa de este tipo de alteración es la infección por tuberculosis, ¿no?, que les había mencionado, tiene una gran capacidad de asentarse en estructuras ganglionares. Los libros de semiología, tomo en cuenta ver lo que nos dice el libro de Suros, hace mención aquí, ya no son frecuentes de observar, ¿sí? Pero recuerden que este libro es literatura española y es literatura estadounidense, ¿no? Bueno, para estos países que tienen sus programas de salud encaminados, por ejemplo, a evitar este tipo de enfermedades infectocontagiosas, obviamente no es común. Pero lamentablemente, doctores, en nuestro país es común. Es muy frecuente, aunque ustedes no crean. Probablemente más en algunas provincias que en otras. Y eso es debido, ¿no?, a las prácticas culturales que tenemos. ¿A qué me refiero? ¿Alguna vez han oído de estas ferias de la ambrosía? ¿No? Son mexicanizados gracias a Televisa, doctores. A ver, hablemos un poquito de nuestra cultura. ¿Alguna vez han oído de esto? Las denominadas ferias de la ambrosía. No, No, doc. nada. ¿Qué pasa, doctores? No ¿Dónde es queda? lo que ponen leche recién sacada con alcohol. Bueno, sí, lo que dice su compañera, ¿no? ¿Dónde queda su identidad cultural, doctores? En este caso, cuando hablamos de estas ferias, por ejemplo, que son frecuentes en los valles de nuestro país, especialmente Cochabamba, Santa Cruz, sucede, ¿no?, lo que su compañera ha mencionado. Se le ordeña la vaquita y se la mezcla con alcohol. No pasa por un proceso de pasteurización adecuada, esa leche, ¿no?, que se ordeña. Y bueno, en algunos casos, no en todos, estas personas descuidan a sus animales, no tienen las vacunas correspondientes, etcétera, ¿no? Y lamentablemente sufren de tuberculosis. Entonces, cuando ingiere el paciente este tipo de alimento que se encuentra contaminado, es capaz de diseminar la enfermedad en el humano. No solamente produciendo, en este caso, alteraciones a nivel ganglionar, sino también a nivel intestinal. Eso ya lo veremos dentro de poquito en semiología 2. Por ejemplo, se tiende a producir un tipo de peritonitis que cursa con un signo que se denomina el signo del tablero en ajedrez, que es frecuente en aquellos pacientes que desarrollan tuberculosis intestinal. Acá sucede prácticamente lo mismo.
Existe lo que es diseminación, en este caso, del proceso, podríamos decir, infeccioso, pero en las estructuras ganglionares. Y si ustedes observan, puede afectar, ya me adelanto, cualquier estructura ganglionar, ¿sí? Axilar, a las de la cadena cervical, como vemos acá, por ejemplo, a las de aquellas cadenas ganglionares inguinales, y tienden a fistulizar entre sí, ¿no? Ustedes pueden observar en estas imágenes que tenemos un ganglio acá inflamado y se crean comunicaciones anormales con todas las estructuras ganglionares. Obviamente tienden a formarse o a transformarse en abscesos y estos abscesos tienden a fistulizar posteriormente hacia el exterior. El paciente queda, les había mencionado en aquella ocasión, con unas cicatrices similares a las quemaduras. Entonces, en este caso estamos hablando de las escrófulas que hacen referencia a este cuadro inicial donde encontramos la inflamación y la formación de abscesos en los ganglios y la escrofulodermia, que son esas lesiones a manera de estrellas, ¿no? Irregulares que muchas veces parecen cicatrices de quemaduras. Acá podemos observar, ¿no? De mejor manera ese tipo de lesiones. Algo que habíamos visto también cuando hemos realizado el estudio de cabeza es la posición justamente de la cabeza y del cuello. Habíamos hecho referencia a las diferentes posiciones, ¿no?, que puede adoptar la cabeza. Flexión anterior, flexión posterior y la posición de lateroflexión. Este es un ejemplo de posición de lateroflexión. Ya lo habíamos descrito, tortícolis. ¿Qué quiere decir tortícolis? En este caso, hacemos referencia a lo que es un espasmo muscular involuntario y doloroso del músculo esternocleidomastoideo. Listo, así de simple, nada más, tortícolis. Hablamos de ingurgitación yugular, que lo hemos estudiado tanto en nuestras clases de fisiopatología. Recuerden que encontrar ingurgitación yugular no es para nada normal. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es ingurgitación venosa, debemos saber qué posición utilizar, en este caso, para estudiar justamente la ingurgitación. Eso es lo que estamos observando acá, ¿no? Ya sabemos cuáles son las características, así que de esto no vamos a hablar más, sino vamos a hacer referencia a lo que es la posición que tiene el paciente. Si ustedes observan, debe encontrarse en esa posición de 45 grados. Tenían que realizar una presentación, ¿verdad?, de pulso venoso. A ver, ¿qué es lo que han estudiado en pulso venoso? Si es que terminamos tempranito, pueden realizar esta presentación. ¿Por qué a 45 grados? Obviamente, si encontramos, por ejemplo, lo que es esta ingurgitación yugular en un paciente en posición de pie, vamos a pensar que la presión venosa es mucho más alta. Observen, por ejemplo, ustedes, doctores, sus cuellos se encuentran en posición de pie, se encuentran en sedestación, sentados, se encuentran erectos. No podemos observar ingurgitación yugular. Eso es debido a que sus cavidades derechas trabajan de forma adecuada, evitando, ¿no?, esa transmisión de presión hacia las yugulares, algo que ya habíamos explicado en nuestras clases de fisiopatología. Cuando ustedes adoptan la posición del decúbito, cuando se encuentran acostados, ¿qué es lo que sucede? Miren, vamos a tratar de dibujar lo mismo. Tenemos acá el corazón y tenemos las yugulares, ¿sí? Cuando el paciente se encuentra en posición de decúbito, podríamos encontrar un leve llenado venoso, que es casi imperceptible, pero podríamos notarlo de forma leve en el tercio inferior del cuello, en la base, ¿sí? ¿Y eso debido a qué?
Porque cuando el paciente se pone en posición de decúbito, esa posición favorece que exista una comunicación virtual entre las yugulares y lo que es la aurícula derecha. ¿Sí? Podríamos observar, recuerden, leve ingurgitación en este tercio, que es el tercio inferior. ¿Sí? Pero recuerden lo que hemos visto en fisiopatología, ¿no? Muchas veces existen alteraciones cardíacas que restringen el llenado ventricular debido a diferentes situaciones. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Les había mencionado que existe un incremento de presión en cavidades derechas. En este caso, el corazón no puede manejar esas presiones y esa presión, podríamos decir, se redistribuye hacia las yugulares. Por eso encontramos ingurgitación yugular. En esta posición particularmente, porque esta posición, bueno, por efecto de la gravedad en un paciente sano, evita, ¿no?, que exista la regurgitación de sangre hacia la estructura yugular. Pero en un paciente con alteración cardíaca, podríamos decir que se va a ver favorecida. ¿Sí? Eso es lo característico. Y además que es la posición ideal, porque me va a ayudar a determinar, por ejemplo, hacia cuántos centímetros de agua se encuentra incrementada lo que es la presión venosa. Y establecer esto, doctores, es simple. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos como punto de referencia anatómico la aurícula derecha. ¿Sí? Vamos a suponer que está acá, como nos está señalando la línea esta. ¿Listo? Y lo que yo tengo que hacer, doctores, es medir con una reglita, con esas reglas geométricas que ustedes utilizaban en el colegio, ¿no? Voy a tomar en cuenta la medición. Voy a ubicar anatómicamente dónde se encuentra la aurícula derecha y voy a colocar la regla así, en sentido vertical. Recuerden que la regla tiene centímetros, ¿no? Entonces, observen, entre más grande sea la presión venosa central, yo voy a encontrar ingurgitación en un límite mayor. Recuerden que no debo observar ingurgitación normal. Pero algunos libros nos dicen, ¿no?, hasta 16 centímetros de agua es lo tolerable. Pero en este caso yo no voy a poder observar los 16 centímetros de agua. Valores superiores sí, porque ya empiezan a observarse aquí, ¿no? 19, 18, 20 centímetros de agua. Entonces tomo la reglita y mido nada más para determinar los centímetros de agua que se encuentra incrementado. Bueno, eso es lo que nos indicaba, ¿no?, la semiología pasada. Algo que les había mencionado, pero en otras clases de insuficiencia. Es suficiente observar ingurgitación yugular para determinar lo que es un incremento de la presión venosa central. Listo, así de simple. Entre más grande sea la ingurgitación, pensamos que la presión venosa es mayor. Por ejemplo, para este fin, lo que nosotros vamos a hacer es dividir a la estructura cervical en 3 porciones. Si observamos, por ejemplo, esta ingurgitación en el tercio inferior, recuerden, ¿no?, no es normal encontrar, pero supongamos que en una insuficiencia cardíaca encontramos esa ingurgitación en el tercio inferior, vamos a decir que el incremento es leve, ¿no?, un poquito más de 16. Cuando encontramos, por ejemplo, esa ingurgitación en el tercio medio, entre 16 y 20 centímetros de agua. Cuando encontramos en el tercio superior, más de 20 centímetros de agua. Muchas veces la ingurgitación en este tipo de alteraciones cardíacas graves son capaces de llegar hasta el lóbulo de la oreja incluso. ¿Sí? Entonces fíjense que es importante estudiar esto, ¿no? Bueno, cuando hemos hablado de ganglios, doctores, habíamos hecho referencia también a cuál es la importancia, ¿no? Entonces, no está de más que para su examen segundo parcial realicen el estudio nuevamente de lo que es drenaje linfático, ¿sí? Observen que tenemos una gran cantidad de cadenas ganglionares, tanto en cabeza como cuello, ¿no? Los ganglios de la cadena amigdalina, submandibular, cervical anterior, posterior, parotidio, supraclavicular, submentoniano, etc. ¿Cuál era la importancia?
Muchas veces les había mencionado, dentro de la práctica clínica, el paciente va a acudir a su consulta y les va a decir, doctor, tengo una bolita en el cuello, una tumoración. Ya sabemos cómo estudiar la tumoración. Ubicación o localización, tamaño, forma, consistencia, sensibilidad, temperatura, adherencia, etcétera. Todo lo que hemos visto. Y muchas veces no sabemos qué hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Qué sospecharían, doctores, cuando el paciente les dice eso? Doc, en caso de encontrar ganglios inflamados a nivel del cuello, primero podríamos sospechar en algún proceso infeccioso, porque como los ganglios son, o sea, los donde se Es lo retiene el primero aliento. que debemos pensar, ¿no? Pero muchas veces estamos pensando en cualquier otra tontería. Pensamos en cáncer, pensamos en bocio, estamos asustando a nuestro paciente, indicándole que tiene que valorarle el cirujano, que tiene que tomar una muestra de biopsia, etcétera. Lo principal, procesos infecciosos localizados, doctores. ¿Sí? Es lo primero que debemos descartar antes de hacerle asustar a nuestro paciente. Y les pongo el siguiente ejemplo. Miren, hace varios años, bueno, cuando yo ni siquiera estaba estudiando medicina, les pongo el ejemplo de mi hermano. Le salió una bolita, ¿sí? En la región preauricular. Y mi madre completamente asustada. ¿Qué será esa bolita? Bueno, yo también estaba asustado, no sé cuántos años tendría, unos 10. Pensaba que se iba a morir mi hermano, porque justamente el médico nos dijo, puede tratarse de cáncer, puede ser una manifestación inicial de cáncer. Bueno, ahora que he estudiado medicina, me doy cuenta que es un mal médico, ¿no? ¿Cómo puede decirnos cáncer solamente por observar eso? Ah, no se imaginan la angustia de mi madre, ¿sí? Yo me despedí de mi hermano cuando tenía 10 años. Bueno, ha sido un gusto conocerte, hasta acá llegamos y te voy a extrañar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, pensamos en cualquier cosa y desapareció de la noche a la mañana esa tumoración, así como arte de magia. Mi madre más asustada todavía, ¿no? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Qué ha pasado? Han funcionado mis rezos, bueno, tantas cosas, ¿no? Que uno piensa en esa situación. Yo recuerdo que al cabo de unos días, no sé exactamente cuántos días, empieza a presentar un dolor de oído terrible. Mi madre más asustada todavía. Sí, se ha diseminado el cáncer, ha llegado a su oído, no puede escuchar, se está quedando sordo y realmente en aquella ocasión mi hermano cursó con pérdida de la audición, pero era pues debido a la secreción, era debido al material purulento que se encontraba en el conducto auditivo y que evitaba obviamente que se estimule el tímpano de forma adecuada. Tenía una otitis, no tenía cáncer, ¿sí? Entonces sucede lo mismo con nosotros, doctores. Si ustedes, bueno, yo por ejemplo, estos días he estado un poco mal, eh, con síntomas respiratorios, y me doy cuenta que cuando me palpo el cuello, tengo esas bolitas justamente en la región submentoniana, ¿no? Pero antes de que se manifieste mi problema de faringoamigdalitis, bueno, ya sentí ese dolor a la deglución y a la palpación, he sentido estas tumoraciones en la región submentoniana. Bueno, me he asustado, no he pensado, debo tener cáncer. ¿Qué es lo que he pensado? Probablemente de acá a algunos días se manifieste algún tipo de alteración respiratoria. Y ahora, por ejemplo, estoy con esto, ¿sí? Entonces, fíjense, doctores, que es importante. Entonces, tenemos que saber los sitios de drenaje. Cuando aparece en el ejemplo que les he puesto de ganglios retroauriculares, preauriculares, en otitis. Si hablamos, por ejemplo, de ganglios que se encuentran, a ver, en la cadena amigdalina, submandibular, mentoniano, cervical anterior, por ejemplo, podemos sospechar en alteraciones como faringitis, faringoamigdalitis. Ojo, no son datos patognomónicos, ¿sí?
Con eso quiero decirles que tenemos que estudiar la clínica asociada, síntomas y signos que nos orienten a este tipo de diagnóstico. Cuando hablamos, por ejemplo, miren, de los ganglios de la cadena parótida, como dice el nombre, se van a encontrar estrechamente relacionadas con las parótidas, ¿no? En caso de una parotiditis, encontraremos inflamación grande con las características semiológicas que hemos mencionado. Dolor al deglutir, dolor al masticar, fiebre, etc. Sí, aquellos que son altamente llamativos de alteraciones neoplásicas, les había mencionado, son los ganglios de la cadena supraclavicular, ¿no? Que habíamos visto, los denominados ganglios de Troisier y el denominado ganglio de Vilat, que son frecuentes en neoplasias. ¿Listo? Bueno, hablamos de glándula tiroides. Pregunta, ¿se puede palpar con normalidad o no la glándula tiroides? No, doc. Se puede palpar con normalidad, doctores. ¿Sí? Sin embargo, no con facilidad. ¿Sí? ¿Podemos palpar con normalidad? Sí, hay una técnica adecuada. Pero su palpación no es fácil, es complicada. Especialmente cuando estamos hablando de una glándula tiroides normal. Obviamente, en situaciones, por ejemplo, patológicas, como lo es el estado de bocio, por ejemplo, en este caso es fácil de palpar. No existe ningún tipo de dificultad. Ahora, recuerden lo que les he mencionado. Cuando existe lo que es un quiste del tirogloso, una característica semiológica importante es que el quiste asciende o se moviliza cuando el paciente saca la lengua o con los movimientos de deglución. Entonces, cuando ustedes están evaluando la glándula tiroides, tenemos que pedirle al paciente que degluta. Dentro de este examen es recomendable tener un vasito con agua y pedirle al paciente que degluta, ¿no? Que tome sorbos, no con gran volumen, y a través de la deglución yo voy palpando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden, normalmente se palpa. ¿Es dificultoso? Sí. Tengo que ubicar el cartílago cricoides y tiroides. Colocar mis dedos, índice, medio, anular y meñique, en estas regiones laterales, donde se encuentra ubicado anatómicamente lo que es la glándula tiroides a nivel del istmo, y los dedos pulgares a nivel de la nuca, y pedirle al paciente que degluta. Entonces, con ese movimiento de deglución, ustedes van a poder palpar los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, es determinar sus características. Para empezar, es una estructura blanda, que muchas veces puede sufrir alteraciones en su consistencia. Y acá tenemos, por ejemplo, algunas características de esto, ¿no? Tenemos el bocio nodular y tenemos lo que es el bocio difuso y tenemos otro tipo de bocio que es el bocio multinodular, que lo observamos acá. Miren, acá tenemos lo que es una glándula tiroides con características normales. Tenemos uno que es multinodular y tenemos uno que es uninodular. ¿Sí? Como dice el nombre, cuando hablamos de multinodular, lo llamativo es que existan múltiples nódulos. Así de simple, doctores. ¿Sí? Ahora, puede comprometer toda la glándula en general o puede comprometer solamente un segmento. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos la presencia de múltiples nódulos en un lóbulo, por ejemplo el derecho, multinodular. No hay necesidad de que exista compromiso de un lóbulo. Muchas veces ese bocio nodular es a consecuencia de un bocio difuso. ¿Y qué es el bocio difuso? Es un incremento, como dice el nombre, difuso de la glándula tiroides. En general se encuentra comprometido. ¿Sí? Sin embargo, conserva sus características anatómicas normales.
La consistencia es normal, incluso puede ser más blanda de una glándula tiroidea normal. Lo único que me llama la atención es el incremento. ¿Sí? Cuando hablamos del bocio uninodular no hay donde perderse. Es aquel tipo de bocio que se caracteriza por la presencia de un único nódulo. ¿Listo? Ahora, determinar cuáles son las causas, doctores, depende también de la clínica asociada y depende de los exámenes laboratoriales. ¿Listo? Pero desde ahora les comento, cuando nosotros hablamos de bocio, hacemos referencia a lo que es un incremento de tamaño de la glándula, que puede presentarse en una situación de hipofuncionalidad, es decir, en el hipotiroidismo, puede presentarse en la hiperfuncionalidad o hipertiroidismo, o puede presentarse incluso con un funcionamiento normal de la glándula tiroides. Eso es a lo que nosotros denominamos bocio eutiroideo. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta eso, ¿no? Uno generalmente tiene la creencia de que si observamos bocio es debido a hipotiroidismo, pero también puede ser hiper o también puede ser eutiroideo. ¿Sí? Eso entonces, doctores, que les quede claro desde ahora. Bueno, ¿cómo nosotros identificamos cuál es la causa? Basándonos en la clínica. ¿Listo? Pero acá hablamos, antes de hablar de la clínica, de las características del cáncer de tiroides. Realizamos un breve repaso. Difuso incremento de tamaño. ¿Cuál es la característica de su consistencia? Es una estructura reblandecida, más blanda del usual. Nodular o uninodular, un único nódulo. Cuando hablamos de multinodular, sugiere lo que es un bocio difuso antiguo que tiene múltiples nódulos, que puede afectar o bien toda la glándula o una parte de ella. Cuando hablamos de cáncer de tiroides, una característica importante es que podemos encontrar un incremento de tamaño, pero más que las alteraciones del tamaño, lo que me llama la atención es la consistencia. Tiene una consistencia pétrea, es dura, así como si fuera una roca, ¿no? Pero muchas veces la tiroiditis, por ejemplo, especialmente la tiroiditis de Riedel, tiende a producir una consistencia similar. También una consistencia indurada. Sin embargo, la consistencia en la tiroiditis es leñosa. Ya sabemos que es consistencia leñosa, ¿no? A ver, para aquellos que no recuerdan, ¿saben lo que es un árbol, doctores? ¿Han visto un árbol alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Han visto la corteza? ¿Han tocado la corteza? Tiene una consistencia Áspera. irregular, indurada, lineal, ¿verdad? Esa es la característica de la consistencia en la tiroiditis. ¿Sí? Ahora, realizar el diagnóstico diferencial solamente a través del examen semiológico obviamente es imposible. Para esto necesariamente se requiere realizar lo que es un estudio histopatológico. Se nos dirá si mi paciente tiene cáncer, si mi paciente tiene tiroiditis, etc. Eso es lo que debemos hacer en la práctica clínica. ¿Listo? Sin embargo, para diferenciar, por ejemplo, las alteraciones en la funcionalidad, debemos tomar en cuenta la clínica. Esta es otra técnica que la vamos a pasar rapidita, la técnica de la Hay, en la cual consiste en palpar los lóbulos, por ejemplo, de la glándula, ¿sí? Pero en este caso es totalmente contraria a la que hemos visto, ¿no? Recuerden que en la técnica de Kerr-Vein, el dedo pulgar se encuentra hacia la nuca del paciente. En este caso, yo utilizo el dedo pulgar, la mano izquierda, como vemos acá, para desplazar la tráquea hacia el lado derecho, como estamos viendo aquí. Y con mi mano izquierda voy a palpar el lado derecho de mi paciente. Y repito la técnica, ¿sí? Realizando en este caso en sentido opuesto, pero ese tipo de maniobra. Solamente eso. Observen, doctores, que la manifestación clínica es importante.
Recuerden que el bocio puede presentarse en un estado hiperfuncional, hipofuncional o normofuncional. Entonces, las manifestaciones adicionales que nosotros encontramos durante el interrogatorio, revisión por sistemas, nos ayudan a saber con mayor precisión cuál es la probable alteración. En hipotiroidismo, el paciente es lento, presenta bradicardia, el pelo quebradizo, el paciente es obeso, la piel es seborreica, presenta edema facial, intolerancia que al frío o al calor. Al calor. Intolerancia al frío. ¿Sí? Cuando hablamos de hipertiroidismo, todo lo contrario, ¿no? Un paciente delgado, con taquicardia, intranquilo, con el cabello quebradizo, uñas quebradizas, con el temblor, por ejemplo, en extremidades, etc. Debemos corroborar estos datos con los exámenes laboratoriales. ¿Listo? Ahora, miren que aquí encontramos unos valores que puedan resultarnos un tanto confusos, ¿no? Por ejemplo, miren, TSH incrementado y T3 y T4 disminuido, en caso de un hipotiroidismo. En caso de hiper, TSH disminuido y T4 incrementado. Por el momento nos vamos a quedar con eso, pero no es tan simple. Ya en fisiopatología 2 vamos a realizar lo que es el estudio de evaluación del eje hipotálamo hipoficiario, tejido efector, y depende dónde se encuentra la alteración. ¿Sí? Ponemos el ejemplo que seguramente han visto en sus clases de fisiología. Tenemos el hipotiroidismo primario y tenemos el secundario y tenemos el terciario. ¿Cuál es la característica del primario? La característica del primario es lo que nosotros estamos observando acá. Incremento de TSH y disminución de T3 y T4. Pero en el secundario, ¿qué es lo que existe? Incremento de TRH, disminución de TSH y disminución de T3 y T4. Y en el terciario, disminución de TRH, TSH, T3 y T4. Eso lo vamos a ver con mayor detalle. Incluso encontramos un tipo de hipotiroidismo subclínico. ¿Sí? Entonces es sumamente importante eso. Por el momento esto, nada más. Tenemos acá el denominado bocio intratorácico. Miren que acá tenemos lo que es una tomografía en la cual nosotros podemos observar justamente el bocio. Y como ustedes observan, se encuentra dentro del tórax. Y si hay algo que me llama la atención, es que este tumor, dependiente de la glándula tiroides, está desviando las estructuras del mediastino. Entonces tiende a producir lo que es dificultad respiratoria. ¿Sí? Miren, tenemos ese signo y les comento algo. La semana pasada estaba hablando con una colega y justamente me explica de algo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? He tenido un paciente que me ha llamado un tanto la atención porque bueno, sinceramente su sintomatología era un poco inusual. ¿Cuál era su sintomatología? Cada vez que se acostaba presentaba dificultad respiratoria. Bueno, las causas pueden ser varias, ¿no? He descartado alteraciones cardíacas, no es hipertenso, no sufre de cardiomegalia, le han realizado un electrocardiograma, no tiene insuficiencia cardíaca, nada que me oriente al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Como tal. Pero el paciente me dice que cada vez que tiende la ropa, presenta dificultad respiratoria. Cada vez que levanta los brazos, el paciente presenta dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que he llegado a pensar? Que, no sé, tal vez me está mintiendo mi paciente. Qué raro, ¿no? Que cuando realice ese tipo de ejercicio presente dificultad respiratoria. Bueno,
Yo le dije, es que levanta los brazos tu paciente. Y levanta los brazos y presenta dificultad respiratoria debido a lo que es un bocio intratorácico. Deberías haberlo realizado por si acaso. Y no sabía. Hasta mi colega me dice, sinceramente no sabía que era debido a eso. ¿Sí? Puede ser, doctores, una de las causas. Yo podría decirles que tomando en cuenta las manifestaciones clínicas que ha relatado este paciente a la doctora, en un 85% estaría seguro con mi diagnóstico. Porque no se observa el bocio, observe, ¿no? En la imagen A. Por la imagen B, cuando el paciente levanta los brazos, este bocio que se encuentra dentro del tórax asciende, como observamos acá en la imagen, miren. Y ese ascenso origina lo que es obstrucción de la vía respiratoria. Y el paciente presenta dificultad. Miren la fascia, completamente abotagada. ¿Sí? Debido a la dificultad respiratoria. Signo de Pemberton. Típico de aquellos pacientes que presentan bocio intratorácico. Cuando hablamos de auscultación y movilidad, bueno, auscultación, recuerden que no es usual realizar. Podríamos realizar en algunos casos, si queremos escuchar, por ejemplo, lo que es el latido de la carótida, en caso de que estemos sospechando en una fístula arteriovenosa, o en caso del mismo bocio, por ejemplo, porque una manifestación típica de aquellos pacientes que presentan el bocio debido al hipertiroidismo es un soplo a nivel de esta tumoración, ¿sí? Y cuando hablamos de la movilidad, evalúo lo que es la movilidad activa y pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Le tengo que pedir a mi paciente que mire objetos, pero realizando lo que es el movimiento del cuello. Evaluando en este caso lo que es el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, que se encuentran inervados por el nervio espinal. ¿Sí? Fíjense entonces que también voy a evaluar pares craneales realizando este tipo de ejercicio. Obviamente voy a evaluar lo que es el tono, la fuerza y el trofismo, que lo vamos a ver en semiología 2, cómo evaluamos. ¿Sí? Pero le pido que realice esos movimientos de flexión, extensión, de lateroflexión y movimientos de rotación. Sin embargo, también tengo que evaluar, por ejemplo, la rigidez. Miren, acá tenemos, eso lo evaluamos de forma pasiva, es decir, sin pedirle al paciente que realice ningún tipo de ejercicio. Yo tengo que evaluar. Yo voy a movilizar utilizando mi fuerza la cabeza y el cuello del paciente. Tenemos acá rigidez de nuca. Si yo muevo la cabeza de mi paciente hacia la región anterior, entonces en este caso debería moverla sin dificultad, sin que exista ningún tipo de resistencia. Pero ¿qué pasa si yo encuentro rigidez? Es imposible para mí realizar como examinador este tipo de ejercicio. Típico de aquellos pacientes con meningitis. La rigidez de nuca. Tenemos otros signos, observen. El signo de Kernig. ¿En qué consiste? Bueno, en esto ya no estamos hablando, ¿no? de cabeza y cuello. Estamos hablando de extremidades. Que también debemos complementarlo, pero a eso va el ejemplo. Si yo encuentro rigidez de nuca, tengo que buscar estos signos, el de Kernig y el de Brudzinski, justamente para, confirmar el síndrome meningio. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede en el signo de Kernig? Yo levanto la extremidad inferior de mi paciente en extensión y él automáticamente lo flexiona en caso de meningitis. Son datos, pero patognomónicos de síndrome meningio. Brudzinski, lo mismo, combina estos dos. Yo elevo la cabeza de mi paciente y no debería existir movimiento de las extremidades inferiores. Pero cuando las mueve y las flexiona, signo de Brudzinski positivo. Típico de aquellos pacientes con meningitis. Dice, doctorcitos,
terminamos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Tenemos como Doc, una hora. Ahora sí. ¿Quién va a eh, exponer pulso venoso? Doc, Adelante. del síndrome de Kerning, no he entendido muy bien. O sea, ¿debemos elevar la pierna del paciente y este va a flexionar la rodilla o la va a volver la pierna a poner en la posición inicial? No, en este caso, tú tienes que elevar la extremidad del paciente, pero en extensión. ¿Sí? A ver, realiza ese ejercicio. Trata de elevar tu extremidad en extensión. Se va a elevar en extensión, pero debido justamente a una meningitis, cuando tú elevas la extremidad inferior del paciente, en vez de que ésta continúe su trayecto en extensión, va a llegar un momento donde se va a flexionar. Esa flexión de la extremidad inferior al momento de levantarla, signo de Kerr. ¿Listo? El paciente normal debería ser capaz de levantar las extremidades en extensión, ¿sí? Pero en este caso las flexiona, obviamente de forma involuntaria. ¿Y qué se llamaba el signo de la cabeza, Doc, el último? Brudzinski. Vaya, gracias. Listo, doctores. ¿Alguien que nos exponga ahora que tenemos tiempito? Cristian, lo veo animado a Sí, exponer. Doc, yo me Listo, animo, adelante. pero Doc, tengo que conectar acá. una duda antes de que mi compañero pueda exponer. Adelante. Doc, nosotros podemos el tema de los abultaciones a nivel del cuello, ¿podríamos distinguir por su consistencia? Difícilmente, ¿sí? Más que por su consistencia, por su ubicación y las manifestaciones clínicas asociadas, ¿sí? Porque miren, ponemos el ejemplo otra vez de los quistes. ¿Saben lo que es un quiste? Es una tumoración que tiene contenido, ¿verdad? Entonces la consistencia en ambas va a ser, podríamos decir, firme, o en las tres, va a tener una consistencia firme, indurada. Entonces, distinguirla así fácilmente por la consistencia, no, es complicado. Por eso, en estos casos, se indica lo que es el estudio citológico de manera inicial y luego el histopatológico, ¿sí? Ahora, recuerden lo que hemos visto en el estudio de una tumoración, no solamente estudiamos consistencia, estudiamos la ubicación, forma, tamaño, los bordes, la sensibilidad, su adherencia a planos superficiales. Realizando lo que es un estudio complementario, por ejemplo, de todos estos puntos, podemos establecer con mayor precisión lo que es un diagnóstico de probabilidad. ¿Listo? Pero para realizar un diagnóstico de certeza, siempre el estudio eh, citológico, histopatológico y laboratorial correspondiente. Doctor, Listo. ¿Sí? las prácticas la doctora también nos había mencionado sobre la ubicación y la forma de los nevos. ¿Qué nos podría dar o a qué diagnóstico, qué podríamos encontrar a través de esto? Bueno, en este caso, cuando hablamos de los nevos, existe, ¿no? Lo que es el estudio, tomando en cuenta lo que es un mnemotécnico, ¿sí? Que es el A, B, C, D y E de este tipo de alteraciones. Tenemos que estudiar si es que es asimétrico. Tenemos que estudiar los bordes, tenemos que estudiar el color, tenemos que estudiar el diámetro, tenemos que estudiar lo que es la evolución, ¿sí? Obviamente en uno que sea normal, digamos, en un lunar que no sugiera patología, bueno, los bordes son simétricos, son regulares, tiene una coloración cafecita o que muchas veces puede llegar a ser oscura, tiene un diámetro que no se ha modificado de tamaño en los últimos años, etcétera. En cambio, si es que se ha vuelto asimétrico, los bordes son irregulares, el color es medio raro, medio verde, azulado, por ejemplo, tiende a crecer, por ejemplo, en el tiempo y tiende a evolucionar o presentar lesiones ulcerosas, por ejemplo, entonces sospechamos, ¿no? Lo que es malignidad.
En algunos casos, bueno, es frecuente en los pacientes ancianos, ¿no? También estos nevos seniles, que son como verruguitas que les aparecen a nivel de los cuellos. Entonces, fíjense, ¿no? Otra vez vuelvo al ejemplo. Los datos clínicos asociados son importantes. Si es que encontramos este tipo de nevos seniles en un paciente de 80 años, entonces es lo común, es lo esperado para la edad. Pero si encontramos este tipo de lesiones que presentan estas alteraciones que les he mencionado, ¿no? El ABCDE, entonces sospechamos en lo que es malignidad. ¿Eso a qué nos lleva? A extirpar, por ejemplo, este tipo de lesión y obviamente siempre, doctores, a someterlo a lo que es un estudio histopatológico correspondiente. Ese es el que nos va a decir el tipo de lesión que nosotros estamos enfrentando. ¿Sí? ¿Qué más? Doctor, perdón, una pregunta. Dijo que, ¿por qué se caracterizaba el bocio nodular? Bocio nodular por la o uninodular, ¿no? Por la presencia de un único nódulo, un hito, en cualquiera de los lóbulos de la glándula tiroides. Gracias. Doctor, ¿y este bocio uninodular puede ser a consecuencia del bocio difuso, dijo, creo? No, el multinodular es a Mm. consecuencia del bocio difuso. Generalmente sugiere lo que es un bocio difuso antiguo, el bocio multinodular. Doc, ¿nosotros podemos realizar percusión? A nivel de cuello, no, ¿sí? Pero podríamos, ¿en qué casos? En casos donde encontremos, por ejemplo, una tumoración grande, ¿sí? Supongamos, si el paciente presenta lo que es un absceso, vamos a encontrar tumor, rubor, calor. Tú realizas percusión y le va a doler al paciente. Sin embargo, supongamos a ver que tenemos una tumoración que es indurada, que es consistente, que no le duele al paciente. Estamos hablando de un quiste. Puedes realizar percusión para establecer las características de su contenido. En este caso, si tiene contenido líquido, encontraremos, por ejemplo, lo que es una matidez intensa o una matidez hídrica, por ejemplo. Pero generalmente no se realiza. Listo, ahora sí, Cristian, adelante. Ok, se puede ver, ¿no, Doc? Sí, se puede ver. Ok, ya. Muy bien, para hablar del pulso venoso, primero tenemos que recordar un poco dos términos principales y su relación igual con la anatomía. Cuando nosotros hablamos del retorno venoso, es cuando se influye, o sea, cuando está relacionado con el corazón derecho. Mientras cuando hablamos del gasto cardíaco, tiene que ver con el corazón izquierdo. Recordando brevemente la anatomía, el retorno venoso va a entrar por la aurícula derecha, gracias a las venas cavas, superior e inferior, va a pasar al ventrículo derecho, va a llegar a la circulación menor, vuelve por la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo y entra a la circulación sistémica. Muy bien. Dicho lo siguiente, la presión venosa es aquella que tiene la relación con el retorno venoso, mientras que la presión arterial tiene la relación con el gasto cardíaco. Brevemente analizamos la anatomía, las desembocaduras de las venas, por lo menos en cuello, y la vena predilecta para realizar el examen de pulso venoso es la vena yugular interna. Muy bien, ahora, la posición que se realiza, es de cúbito dorsal con elevación de la cabeza en un ángulo de 30, 40, 45 grados, como nos mencionó hoy día el doc en la clase. Esta posición nos permite medir la presión venosa central, que a continuación veremos igual con el gráfico fleboestático. Muy bien. Como podemos ver en la imagen de la derecha,
tenemos un ejemplo donde el valor de la presión venosa es normal, estando esta a nivel del ángulo de Lewis, que recordemos es la unión del cuerpo esternal con el manubrio esternal y nos delimita el segundo espacio intercostal. En caso de que este aumente, nosotros tomamos nuestra regla para medir y podemos determinar a cuántos milímetros de agua se encuentra elevado la presión venosa, como podemos ver en la imagen C. En la imagen A, la posición del paciente. En este caso, logramos apreciar, si somos cuidadosos, una ligera ingurgitación. Y bueno, en la imagen C ya es más descriptivo junto con la imagen B. Ahora, además de la diferencia que ya les mencioné sobre que el pulso arterial tiene que ver con el gasto cardíaco y el pulso venoso tiene relación con el retorno venoso, les mencionaré algunas de las diferencias que nos grafica Chamorro. El pulso arterial, por lo general, se puede tomar por la arteria carotidia. Como vimos también en clases, hay muchos lugares, el pulso radial, etc. Mientras el pulso venoso lo alcanzamos a ver por la vena yugular. Ahora, el número de ondas. El pulso arterial solo va a presentar una onda, mientras en ritmo sinusal, el pulso yugular presenta dos. Los movimientos del pulso arterial son abruptos, expansivos, mientras los del pulso venoso son suaves y ondulantes ascendentes. La palpabilidad del pulso arterial es notable, mientras no es notable la del pulso venoso en condiciones normales. Los cambios de posición no alteran el pulso arterial, mientras el pulso venoso sí se ve alterado. Aumenta cuando uno está acostado o tendido y disminuye estando de pie por los efectos de la gravedad. La respiración no altera el pulso arterial, mientras que sí altera el venoso. Disminuye en la inspiración y aumenta en la expiración. La compresión del abdomen nuevamente no altera el pulso arterial, mientras que la compresión del abdomen, que recordemos, aumenta el retorno venoso, por ende aumenta en la ingurgitación. La compresión leve en la base del cuello no altera el pulso arterial, pero sí aumenta en la ingurgitación y desaparece, y produce una desaparición de las oscilaciones. Ahora vamos a ver el flebograma o las ondas del pulso. Para esto tenemos que destacar que hay tres ondas y dos descensos de estas ondas. Muy bien. Ahora, ¿qué representa cada una de estas ondas? Como podemos ver el gráfico y como les mencioné antes, el pulso presenta dos ondas. Como podemos ver, la primera onda con AC y la X descendiente, y la segunda onda con B y Y descendiente. Ahora, la onda A representa, como podemos ver, en la parte diastólica, va a representar la sístole auricular, o sea, ocurre la sístole auricular y entramos a la parte de la diástole. La onda C es una interferencia de la arteria carotidia, recordemos su relación anatómica. Ahí se produce esa onda. La depresión X representa la relajación auricular. Según Chamorro, es esta relajación la que coincide con el pulso carotidio. La onda B representa la parte del llenado auricular o la fase telesistólica. Recordemos que en esta fase tenemos tres subfases: el llenado pasivo, la apertura de la válvula y el vaciamiento de la aurícula. La depresión Y va a representar el colapso venoso diastólico. Por ende, el vaciamiento auricular derecho y el llenado rápido del ventrículo. Muy bien. Dicho eso, tenemos que darnos cuenta que se relaciona completamente el pulso venoso con el ciclo cardíaco. Y para ello, en esta diapositiva les combiné ambos, el flebograma y el ciclo cardíaco. Como podemos ver, la sístole
empieza con el descenso en la onda A, la depresión de la onda X, mientras la diástole representa la onda B, que era la fase telesistólica, y llega, o sea, y representa también la onda A hasta su depresión, donde incluso acá podemos apreciar la onda C, que según otros autores, haciendo hincapié Argente, representa la onda C. Ahí podemos ver la relación con los ruidos, el mismo electrocardiograma se relaciona completamente con este gráfico. Ahora, para mencionar de forma breve las alteraciones que puede presentar. El flebograma nos va a indicar patologías que presenta nuestro paciente. Por ejemplo, en el gráfico A, en primer lugar, el gráfico A es normal. Ahora, para el gráfico B, la diferencia más notoria que podemos ver es una onda A enorme, más grande de lo normal. Y esta se llama la onda A gigante. Esta representa una dificultad del vaciamiento auricular. Recordemos que la onda A representa la sístole auricular. Y esta sería una resistencia al flujo de sangre de la aurícula al ventrículo. Por ley de Frank-Starling, recordemos que mayor volumen auricular va a aumentar la contractibilidad. Entonces, ¿qué patologías pueden cursar con esta onda A? En caso de que haya un ritmo cardíaco sinusial, esto nos va a significar una obstrucción en el vaciamiento. Por ende, algunas valvulopatías, como la estenosis tricuspidia pura o predominante, también pueden haber una estrechez de las válvulas pulmonares, infundibulares y supravalvulares. Muy bien. Ahora, también puede significar una hipertensión pulmonar primitiva o una hipertrofia ventricular derecha. En caso de que desaparece, puede cursar también en algunos casos con la fibrilación auricular. Este es el caso de la imagen que vemos a la izquierda, que es la ausencia de la onda A. Si la onda A está ausente, nosotros interpretamos que hay una fibrilación auricular porque la aurícula no va a tener una contracción normal. Muy bien. Por otro lado, tenemos la onda A en cañón, que está al lado de la derecha en la pantalla. Y en este caso, la aurícula se contrae al mismo tiempo que el ventrículo. Entonces, al producirse esta contracción al mismo tiempo, la válvula tricuspidia está cerrada, por lo que la sangre vuelve por la vena yugular de forma rápida, o sea, va a haber esta regurgitación. La onda A en cañón puede cursar con un bloqueo de tercer grado, una taquicardia ventricular o una extrasístole. Estas tres también pueden ser sus causas. Muy bien, ahora en el caso de la onda B sistólica. Muy bien, la onda B sistólica, esta la podríamos apreciar en la imagen C, si no me equivoco, y va a representar la insuficiencia tricuspidea, donde la vena se va a asemejar a una arteria. Ahora, brevemente, mencionando las imágenes que apreciamos ahí, es el mismo gráfico que tiene Chamorro. En esta Chamorro nos indica que como bien les mencioné, la imagen A es normal, la imagen B es la onda A gigante o la corrida venosa, la imagen C es la onda B gigante con ritmo sinusal normal, la onda D sería una onda B gigante con fibrilación auricular, como les mencioné con la imagen a la izquierda, hay una ausencia de la onda A, por ende una menor contracción auricular, y nosotros asumimos la fibrilación auricular que podemos hacer el estudio complementario con el electrocardiograma. Finalmente, en la imagen E hay una onda Y profunda. Esta nos puede sugerir una pericarditis constrictiva. Acá podemos ver la relación de las diferentes ondas
con los ruidos cardíacos y el electrocardiograma, como recordamos de la diapositiva pasada. Muy bien. Finalmente, me gustaría describirles algunos de los tipos de ingurgitaciones yugulares y cómo la diferencia de estos nos sugieren patologías distintas. Si la ingurgitación yugular es bilateral en ambos lados y hay una ausencia de latidos venosos, nosotros podemos asumir que hay una obstrucción por compresión externa o por trombos de la vena cava superior. Y además va a cursar con edema. En caso de que la ingurgitación yugular sea izquierda, con la presión normal y pulsaciones, este sería el signo de González-Sabatier, que es una dilatación por hipertensión arterial. Finalmente, si es bilateral con latidos visibles, asumimos que es una hipertensión venosa. Y para concluir, como ya vimos en el parcial anterior, el signo de Kussmaul va a referir el taponamiento cardíaco. Eso sería todo y como dijo Gustavo Cerati, gracias totales. Listo, Cristian, muchas gracias. Les llamo lista entonces, doctores, y no les perjudico más para que puedan rendir su examen parcial. Doc, y los demás ya no vamos a exponer, o por lo menos podemos subirlo, nuestros archivos. ¿Los demás qué tienen que exponer? Lo mismo, o sea, todos hicimos el mismo trabajo. Sí, Doc. Bueno, la siguiente clase, doctores. Sí, nos vamos a tomar las 2 horas para que expongan. Doctor, ¿Sí? respecto al trabajo, ¿a qué se refiere con el reconocimiento de la estructura anatómica y su importancia semiológica? ¿Nos podría dar un ejemplo de eso? Bueno, para realizar lo que es el examen semiológico adecuado, ustedes tienen que reconocer primeramente algunas estructuras anatómicas que nos van a ayudar a realizar un examen semiológico más preciso. Te pongo un ejemplo. La escotadura yugular, por ejemplo. ¿Qué es la escotadura yugular? ¿Cómo lo ubico en el tórax? ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? Un punto de referencia anatómico importante. ¿Por qué decimos que es un punto de referencia anatómico importante? Porque se encuentra en relación con estructuras, en este caso respiratorias. Por ejemplo, se encuentra en relación anatómica con la bifurcación, por ejemplo, en este caso de la tráquea en los 2 grandes bronquios. ¿Sí? A eso nos referimos, estructuras anatómicas. Te pongo otro ejemplo, el apéndice sifoides. ¿Con qué estructura? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde se ubica? ¿Qué parte corresponde? ¿Y con qué estructura se encuentra relacionada en vía respiratoria? Tenemos la quinta costilla. ¿Por qué es importante la quinta costilla? ¿Dónde la ubico? ¿Qué costilla tomamos en cuenta? ¿La derecha o la izquierda? ¿Por qué? Anatómicamente, ¿con qué estructura se encuentra relacionada? A eso nos referimos. Sí, ya, doctor, muchas gracias. Y la otra consulta era, ¿podemos hacer uso de imágenes, no es cierto? ¿O todo el rato tenemos que tener imágenes no. Imágenes no. La presencia de imágenes o el uso de imágenes anula completamente el trabajo. ¿Sí? Como les había mencionado, son videos. No he estado presente seguramente en la clase en la que les he explicado. Quiero que tomen a una persona, a un familiar, amigo, novio, novia, etcétera, y que ustedes examinen a esta persona. ¿Sí? No les estoy pidiendo una exposición, en este caso les hubiera pedido presentaciones en PowerPoint, ¿no? Quiero que ustedes sepan examinar. Tomen a una persona y ubican anatómicamente en esa persona. Dibujarán con un marcador, en el video nos dirán, ¿no? Esta es la escotadura yugular, esta es la quinta costilla, estas son las clavículas, lo mismo. En ese mismo paciente, ustedes tienen que trazar las líneas, por ejemplo. Esta es la línea horizontal, estas son las líneas verticales, estas son las líneas
horizontales, estas son las regiones. Todo tienen que realizar, doctores, en una persona. ¿Sí? No quiero imágenes. La presencia de imágenes, como les he mencionado, anula el trabajo. ¿Por qué les pido que sea una persona real? Para que sepan cómo examinar ustedes, doctores, dentro de lo que es justamente la creación de esta competencia que ustedes tienen que tener, se encuentra eso, saber cómo examinar a un paciente real. ¿Listo? Les había mencionado, ¿no? Esperemos que no cometan el error de presentar imágenes. Bueno, ahora sí les llamo lista. Avan. Presente, doc. ACU. Presente, doctor. Argote. Presente, doc, Argote. Arnés. Presente, doc. Arraya. Presente, doc. Barral. Presente, doctor. Barriga. Presente, doctor. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente y acabo de exponer. Daza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira, presente. Sí, un segundito, por favor. No se emocionen, doctores, tranquilos, no se exciten. Ahora sí, Encinas, perdón. Encinas, presente, Ferreira. doctor. Presente, doc. Flores. ¿No está Flores? Flores Navia. Flores Navia, presente. Gamboa. Presente, Gamboa, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Eddy. Presente, doctor. Presente, doc. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Jaramillo. Presente, doctor. Loaiza. Loaiza, presente, doctor. López. López, presente, doctor. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Márquez, presente. Miranda. Presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Mundo Corre. Presente. Dísele a su compañero Montaño que está inhabilitado, doctores. Muñoz. Presente, Muñoz. Lipu. Presente. Orellana. Presente, doctor. Ortuño, presente, doc. Arco. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, Rivera. doctor. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Zona. Ticona, presente, doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Rico. Presente, doctor. Vaca Flores. Vaca Flores, presente, doc. Velarde. Presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Doctor Presente. Zambrano. Ya Listo. no me llamó. Zamorano. Zamorano, presente. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Y Vargas. Presente, doctor. Listo. Bueno, sobre este trabajo, doctor Isabel, recalcando un poquito, les había mencionado que busquen, ¿no?, una persona que pueda asistirles, puede ser algún hermanito menor, etcétera, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Algo que les había recomendado, de preferencia sexo masculino. Listo, esto nos va a permitir observar todas las estructuras que debemos estudiar en tórax. Sexo femenino no, obviamente por obvias razones, ¿no? En este caso, dentro de la práctica clínica, en una mujer se debe realizar la evaluación de tórax a tórax desnudo, pero para evitar exponerles, ¿no?, a sus amigos, amigas, bueno, a sus mamás, hermanas, qué sé yo. Entonces, por allí el novio, algún amigo, etcétera, que les ayude.
a realizar este tipo de examen. O ustedes mismos, doctores, como les he mencionado, ¿no? En una clase pasada, son TikTokers profesionales. Entonces, grabarse ustedes mismos no creo que les cueste mucho. ¿Sí? Así que tomen en cuenta, por favor, esas recomendaciones. Recuerden que el fin del video es justamente evaluar que ustedes hayan comprendido la parte teórica y que lleven eso a la parte práctica para realizar lo que es una evaluación adecuada. Listo, doctorcitos. Entonces, yo creo que está todo claro. Que tengan un buen día, chicos. Éxito en su examen. Chau, chau. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Doctor, perdón. En la tarea dice presentación y defensa. ¿Cómo lo vamos a defender? O sea, ¿lo vamos a presentar, pausamos el video y defendemos lo que hicimos? Va a subir el video hasta la fecha indicada, hasta la hora indicada, y el día lunes comienzan las defensas. ¿Sí? Usted va a presentar el video delante de todos, obviamente, sobre cómo ha realizado lo que es la evaluación de cada uno de esos puntos. ¿Sí? Ahora, obviamente, guarden, ¿no? la privacidad de la persona que les va a ayudar. No hay necesidad de mostrar el rostro. Solamente nos vamos a enfocar a lo que es tórax. Ya deberían estar trabajando en eso, doctores. O sea, me sorprende que recién me estén preguntando. El trabajo ya les había pedido hace 3 semanas atrás. Solamente Sí, que solamente que no nos había explicado bien cómo teníamos que hacer. Solo dijo que teníamos que hacer el video de tórax, pero nada más. Bueno, o sea, la explicación estaba allí, doctor. Realizar lo que es la evaluación semiológica completa de tórax. ¿Sí? Está clara la explicación. Y les he mencionado qué es lo que tienen que hacer. No imágenes, utilizar a una persona real para saber evaluar. Ahora, obviamente, la tarea se ha subido tomando en cuenta las sugerencias de algunos compañeros suyos de otros grupos, ¿no? Ellos decían, mejor si sube la rúbrica de evaluación para que así sepamos qué es lo que debemos hacer, cuántos videos presentar, en qué nos enfocamos más. Entonces, ayer justamente se ha subido eso, tomando en cuenta la recomendación de sus compañeros. Ahora, si han trabajado en un video que dura 3 horas, bueno, córtenlo, edítenlo, tomando en cuenta la rúbrica, doctores, ¿no? O sea, se complican la vida ustedes solitos. ¿Qué más? Doctor, esta parte de que avanzamos hoy día está en el libro de Suros en el apartado laringe. Bueno, todo está, doctora, dentro de lo que es semiología de cabeza y cuello. Obviamente, semiología de cabeza y cuello en el Suros está descrito de forma breve, ¿no? Creo que solamente es una columna, son algunos párrafos. Entonces tienen que estudiar ojos, tienen que estudiar nariz, tienen que estudiar boca, tienen que estudiar glándulas tiroides, las parótidas, etc. ¿Sí? Ese es el problema de Suros, les había mencionado, ¿no? Se encuentra dividido por aparatos y sistemas. Entonces, necesariamente tienen que complementar por aparatos y sistemas. No tiene la división semiológica que tiene Chamorro, por ejemplo. En Argente también está por aparatos y sistemas, ¿no? Aunque también tiene una pequeña parte introductoria a la semiología general. Entonces, tienen que complementar, doctores, con semiología de ojos, cabeza, nariz, boca, de todo. ¿Qué más, doctores? Nada más. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, doctor.